Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Bermúdez Rodríguez, soy estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En la tarde de hoy hablaremos sobre estudios de la cara. Entonces tenemos la primera que sería la parietoacantial o método de Waters. Estas se toman en un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo y el rayo central debe ir perpendicular a salir por el acatión, que es el vértice de la espina nasal anterior. Los diagnósticos serían por fracturas óseas, tumores, cuerpos extraños, infecciones y crecimientos anormales o algunos cambios en la estructura ósea. La posición del paciente está en decúbito prono sobre la mesa. Esta proyección también se puede tomar en un buquimural. El plano sagital del paciente debe quedar paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara y en contacto con la mesa o con el buque. La posición de la estructura es el eje longitudinal del cráneo del paciente. Debe estar paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buque. Y el mentón y la punta de la nariz deben estar en contacto con la mesa o el buque mural. Tiene que tener la boca cerrada, el acatión sobre la línea media de la mesa o en la cruz del buque mural. Tenemos los criterios de evaluación. Eh, Tenemos que deben ser claramente visibles la región petrosa por debajo de los senos maxilares. Tenemos que la distancia entre los rebordes laterales orbitarios y los bordes laterales del cráneo deben ser simétricamente en ambos lados. Los ángulos mandibulares deben estar a la misma altura. Los huesos de la cara no deben tener alguna rotación. Las órbitas deben estar totalmente despejadas y debemos observar el tejido blando. Continuamos con la lateral. Esta se toma en un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo ancho. La marquilla del chasis se dirige hacia la parte anterior del paciente. El rayo central se dirige perpendicular al hueso malar, que este es el pómulo. El diagnóstico son fracturas óseas, tumores, cuerpos extraños, infecciones y crecimientos anormales o cambios en la estructura ósea. La posición del paciente, este debe estar en una posición semiprono, posición de nadador. Esta proyección también se puede tomar en un buquimural. El paciente se ubica su mano frente a su cara y en contacto con la mesa o con el buqui. Tenemos que la posición de la estructura debe estar en plano sagital de la cara paralelo a la mesa o al buqui. La línea interpupilar perpendicular a la mesa o al buquimural. El paciente extiende la cara moderadamente para evitar superposición de los ángulos mandibulares con los primeros cuerpos vertebrales de la columna cervical. El paciente apoya su cara de forma lateral sobre el pabellón auricular. Los criterios de evaluación para esta proyección tienen que estar claramente visible la silla turca sin ninguna rotación, las apófisis piramidales superpuestas, los rebordes laterales orbitarios también deben estar superpuestos, las ramas mandibulares deben estar superpuestas, los ángulos mandibulares superpuestos, los cuerpos mandibulares también deben estar superpuestos y debemos observar el tejido blando. También tenemos la AP anteroposterior del cráneo. Esa se toma en un chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo. El borde superior del chasis se ubica 3 centímetros por encima del vértice. El diagnóstico para esta proyección puede ser por fracturas óseas, tumores, cuerpos extraños, infecciones y crecimientos anormales o cambios en la estructura ósea. La posición del paciente debe ser en decúbito supino sobre la mesa o también se puede tomar sentado sobre un buquimural. El plano sagital del paciente debe estar paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buque. La posición de la estructura, el eje longitudinal del cráneo debe estar paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Tenemos que la línea órbito-meatal perpendicular a la mesa o al buquimural. El paciente ayuda flexionando la cabeza moderadamente. Tenemos unos criterios de evaluación que deben estar claramente visibles el contexto del cráneo, desde el vértice hasta la sínfisis mentoniana, la distancia que hay entre los rebordes laterales de las órbitas y los bordes laterales del cráneo deben ser simétricos en ambos lados. Tenemos que los rebordes del peñasco
dentro de las órbitas y debemos observar el tejido blando. Por último tenemos la submentovertes. Esta se toma en un chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo. El borde superior del chasis se posiciona 3 centímetros por encima de la silueta de la nariz y algunos diagnósticos podrían ser fracturas óseas, tumores, cuerpos extraños, infecciones y crecimientos anormales o cambios en la estructura ósea. La posición del paciente debe estar sentado, la espalda debe estar retirada del buki. Al paciente se le hace una hiperextensión hasta que el vértex quede en contacto con el buki mural. La posición de la estructura es el plano sagital perpendicular al buki. La línea infraorbitomeatal debe estar paralela al buki mural. El mentón debe estar sobre el frontal y el vértice en la cruz del buki mural. Los criterios de evaluación son que deben estar claramente visibles la base del cráneo sin ninguna superposición, los peñascos por debajo de los cóndilos mandibulares, tenemos la región mastoidea por debajo de los cóndilos mandibulares, la distancia entre los bordes laterales del agujero occipital y los bordes laterales del cráneo deben estar simétricamente a ambos lados. También tenemos que la distancia entre los cóndilos mandibulares y los bordes laterales del cráneo deben estar simétricamente a ambos lados. Muchas gracias.